Los magos de Oriente. Ningún Belén ni pesebre navideño estaría completo sin los tres sabios o magos trayendo sus obsequios de oro, incienso y mirra al bebé Jesús. Pero cuando leemos en la Biblia la verdadera historia de los sabios, hallamos un relato muy distinto que ofrece el tradicional adorno navideño. Por ejemplo, la Biblia no dice cuántos sabios llegaron de Oriente para adorar a Jesús. La tradición cristiana supone que eran tres sabios porque hubo tres obsequios, pero realmente no lo sabemos. Por otro lado, muchos nos sorprenderíamos al saber que los sabios no llegaron en realidad al establo donde nació aquella noche el Salvador. ¿Quiénes fueron estos sabios sobre quienes leemos en las Escrituras y cuál fue su rol en la historia de la Navidad? Veamos lo siguiente. El término técnico para los sabios es magi, el plural de la palabra latina magus. Los magi eran parte de una confradía de eruditos, científicos y astrónomos de Persia. Persia estaba ubicada al este de Israel. A veces oímos que se les llamaba también los reyes de Oriente. Pero la Biblia no nos dice específicamente que los magí eran de la realeza, aunque ciertamente se les consideraba hombres de nobleza. No todos los magí pertenecían a la casa real. También es importante para nosotros entender que mientras muchos magí eran astrólogos, estos magí eran astrónomos. Los astrólogos observaban las estrellas en busca de señales, pero para los astrónomos de la Biblia, su última fuente de autoridad es la Escritura. Claramente, estos sabios eran hombres de fe, dirigidos por la Escritura y posiblemente habían sido capacitados en la tradición de fe de Daniel, quien también había sido un magus en Persia durante el exilio. La fe de Daniel había sido transmitida probablemente a un número de estas confradías gentiles de sabios a lo largo de las generaciones. En la noche del nacimiento de Jesús, los sabios de Oriente notaron que una estrella que era inusual había aparecido en el cielo. Por su estudio de las Escrituras creemos que ellos supusieron que esta estrella señalaba el nacimiento del Salvador, el Rey de los judíos que había nacido y que está en Mateo 2, capítulo 2. De modo que hicieron los preparativos para visitar a Israel y se embarcaron en una larga travesía que duró aproximadamente 2 años. Pero significativamente, al arribar a Israel, los sabios no se dirigieron a Belén para encontrar al Salvador. En cambio, dice la Biblia, erróneamente se condujeron al palacio de Herodes en Jerusalén, la ciudad capital de Israel, donde la mayoría de la gente supondría que sería el lugar de nacimiento de un rey. Al considerar esta parte de la historia bíblica, sabemos que aunque los sabios tenían acceso a las Escrituras, no tenían acceso a toda la Escritura. En la época del nacimiento de Jesús circulaban rollos de libros individuales del Antiguo Testamento, pero aún no habían sido compilados en una sola obra. Esto explica el error de los sabios. No tenían acceso al libro de Miqueas, como indicaron rápidamente los escribas de Herodes a los magos. Miqueas 5:2 claramente señalaba que el Mesías no nacería en la ciudad capital de Jerusalén, sino en la cercana aldea de Belén. Si los sabios no tenían acceso a toda la Escritura, ¿qué libros sí tenían? Primero, ya sabemos que tenían acceso al libro de Daniel.
En lo que se denomina su profecía de las 70 semanas, Daniel había dado una aproximación de cuándo vendría el Cristo. Los sabios habrían sido conscientes de esta profecía y anticiparon su cumplimiento en expectante fe. En segundo lugar, sabemos que los sabios tenían acceso al libro de los números, pues en Números 24 contiene la profecía de que una estrella se levantará en Jacob, la cual señalará la venida de un Salvador del linaje real. Y debido a que tenían el libro de Moisés, el Pentateuco, finalmente, en base a los obsequios de oro, incienso y mirra, también sabemos que tenían acceso al libro de Isaías. Estos eran los obsequios exactos que Isaías había profetizado que se ofrecerían al Salvador. Isaías 60, versículo 6 lo dice. Continuando el relato bíblico, luego que los escribas de Herodes dijeron a los sabios que fueran a Belén para encontrar al niño Jesús, la estrella apareció nuevamente delante de los sabios y los condujo a la casa de María y José, que relata Mateo 2:11. Cuando llegaron a la casa, dice la Biblia, noten esto, no es un establo. Fueron a la casa y vieron al niño. Aquí hay otra nota importante, ya no era un bebé, era un niño que estaba con María, su madre. Y postrándose, dice, lo adoraron y abrieron sus cofres y presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Estos tres obsequios eran muy significativos. Isaías 66 había anticipado que las naciones ofrecerían de sus obsequios de oro e incienso al Salvador. Pero Isaías no dijo nada con respecto a la mirra. ¿Por qué los sabios añadieron a los obsequios la mirra que le darían al Salvador? El oro y el incienso eran muestras de gozo y celebración, y por ende eran regalos adecuados para un rey. Pero la mirra no lo era. Aunque era muy costosa, era una fragancia fúnebre asociada con el sufrimiento y la muerte. La mirra procede de un árbol que crece en las regiones desérticas de Arabia y en Oriente. Para elaborar la mirra, los cosechadores deben tomar un cuchillo y cortar la corteza del árbol de mirra, efectuando hendiduras profundas en el árbol, y cuando el árbol exuda una resina que se endurece en forma de bolitas, luego se seca y estas bolitas de resina se les denomina como las lágrimas del árbol. Y cuando la resina se juntan y se aplastan, dan un aroma agradable, y cuando se mezcla con aceite es posible ofrecerla como un obsequio. En la época del nacimiento de Jesús, la mirra solía emplearse como un conservador en el proceso de embalsamamiento. Tenía tanta fragancia que podía atenuar el efecto maloliente de la descomposición de un cuerpo. Este obsequio debe de haber tenido mucho valor para la Sagrada Familia. Al huir de Egipto, como lo hicieron, precisamente en Egipto había cultos a los muertos, y esta fragancia, este regalo fue de mucho valor. Si estos sabios regalaron mirra al Salvador, es porque estaban capacitados o informados de lo que el profeta Isaías mencionó en los capítulos 52 y 53, en donde habla del sufrimiento del Salvador e incluso tener que pasar por la muerte. El pasaje dice que Él sería cortado de la tierra de los vivientes,
Y a partir de esa comprensión del libro de Isaías, los sabios reconocieron que el Salvador había nacido para morir y luego volver a vivir, de modo que acudieron a adorar al niño Jesús, celebrando su vida, pero también honrando el hecho de que este niño algún día moriría para convertirse en el Salvador y el que perdonaba pecados. Los magos de Oriente fueron preparados por Dios para exaltar a su amado Hijo. Gloria al Señor por su gracia en la vida de su pueblo.